En Tailandia ya habíamos estado, pero no con Daniela. Lo recordábamos como uno de esos sitios donde te imaginas cómo sería vivir allí. Con Daniela queríamos ver si esa sensación seguiría siendo así. Volar durante 24 horas con una niña de 5 años daba algo de vértigo. Aún así, nos animamos a visitar el país con ella de norte a sur durante unas 3 semanas. Daniela, ¿dónde estamos? Qué bien, ¿no? Qué cansadita. Krung Thep, como todo el mundo sabe, es la capital de Tailandia. Bueno, quizás no todo el mundo. Krung Thep es como los tailandeses han llamado siempre a Bangkok. Y Bangkok es como los turistas siempre han llamado a Krung Thep. Bangkok es una amalgama de ciudad que recuerda a Blade Runner, decorada a base de luces de neón, letras chinas y humeantes mercados de comida callejera. Es pasado y es futuro. Es tradiciones y religión al lado de jardines de cristal. Es caos. Es lujo de cristal y pobreza de barro. Es ritos y última tecnología. Bangkok es una ciudad de colores, olores y sabores. Krung Thep es la noche. Es paraíso para niños y para mayores. Es arte religioso y es arte callejero. Bangkok es una ciudad de más de 10 millones de habitantes con el río Chao Phraya y sus curvas cruzándola de norte a sur. Los barrios de Bangkok son simplemente demasiado grandes para recorrerlos en unos pocos días. Pero lo que es seguro es que la vida corre en torno a sus mercados, sobre todo callejeros. Los más interesantes, como en el resto del país, suelen funcionar los fines de semana. Todo no va a poder ser en el mismo viaje. El resumen del transporte es que hay 2 trenes. El tren elevado o SkyTrain sirve para las zonas modernas. El metro es cómodo para la zona antigua de los templos y Chinatown. Only cash, okay. El barco recorre el río Chao Phraya de norte a sur y además de barato empalma con el SkyTrain. ¿Qué pasa? Hola. Hola. Los taxis o les pides taxímetro y entonces son baratos o no te montes porque te van a timar. Así que es más cómodo una aplicación como Grab, equivalente al Uber. Los tuk-tuk son una trampa para turistas. Mejor úsalos en el norte del país, como en Chiang Rai o Chiang Mai. Para valientes lo más rápido y barato son los mototaxis. Van de naranja. Los autobuses son baratos pero difíciles de entender y muy lentos. Los sontaes son furgonetas pick-up rojas con rutas fijas muy utilizadas por los locales y algunos turistas. Un buen lugar para empezar a conocer la ciudad es el lado izquierdo del río y sus canales. Seguir por su ciudad sagrada y antigua y bajar luego por Chinatown y Talat Noe. Las visitas guiadas a través de los canales con barcos de cola larga o pequeños ferries dan a los turistas una perspectiva nada común. Y con un barco de cola larga, público o no, es como en Thonburi se descubre un Bangkok totalmente distinto al de la otra orilla. Los canales de Bangkok fueron construidos hace siglos alrededor del río Chao Phraya. Enseguida se convirtieron en el principal medio de transporte y comercio de la ciudad. Los canales del lado oeste actualmente contrastan con el turismo y el dinero que corre por el lado este del río. Curiosamente, ahora está habiendo un resurgimiento del transporte por agua para evitar el agobiante tráfico de la ciudad. Los taxis de agua son muy usados por los trabajadores y estudiantes. Y siguen habiendo resquicios de la vida alrededor del agua que siempre han sido parte de los habitantes de Bangkok, como sus casas en la orilla o los famosos mercados flotantes. Aunque eso es así, nosotros decidimos visitar uno de los mercados más famosos de Tailandia,
pero está a casi 2 horas al oeste de Bangkok, ya en la provincia azucarera de Ratchaburi. To the floating market, that is the Ratchaburi province. But this province, along the way, when we pass left and right, and we have like the coconut farm. But mainly we make a brown sugar from the coconut flour. Klong Dam No en Saduak es el canal más largo de toda Tailandia con 32 kilómetros. Se ideó para unir el río de la provincia, el Mae Klong, con rutas chinas de comercio. Pero su edad de oro llegó en los años 70, cuando los agricultores empezaron a vender en él sus mercancías. En Tailandia, si no tiene etiqueta de precio, todo es negociable. Y este gorro abanico no era excepción. Lo bajamos de 500 a 300 bahts sabiendo que probablemente el objetivo de la vendedora eran 250. Es difícil saber qué es un precio justo. En su orilla también hay ventas interesantes. Aunque sea quizás el mercado flotante más turístico, lo escogimos por ser el más colorido y con más barcos ambulantes. ¿Y para qué nos vamos a engañar? Es el más fotogénico. Thonburi llegó a ser la capital de lo que ahora se llama Tailandia después de que los birmanos arrasaran con la anterior capital, Ayutthaya. 15 años después, el rey Rama I trasladó y fundó la capital al otro lado del río. Cuando el rey Rama I cruzó el río para establecer la capital, se cavó un canal, un fuerte y un muro alrededor de su territorio. Esta isla artificial llamada Ratana Kosin es donde ahora están los monumentos más importantes. Para el turista que visita la ciudad es el barrio de los templos. Así que como turistas a ello fuimos. Y el primero fue el Gran Palacio y el Wat Phra Kaew, que es donde está el Buda Esmeralda original encontrado en Chiang Rai. La zona del Gran Palacio es claramente llamativa, pero decepciona un poco ya que no te dejan entrar en casi ningún edificio. El siguiente templo fue el Wat Po, o Templo del Buda Inclinado. Hay que madrugar más de lo que lo hicimos nosotros si quieres evitar colas y calor. Yendo hacia el norte visitamos el Santuario del Pilar de la ciudad de Bangkok. Se considera el guardián espiritual de la ciudad. Este altar tiene 2 pilares de la ciudad. El rey Rama IV construyó el nuevo por el mal estado del original. El santuario fue la primera estructura oficial construida en Ratana Kosin. Para descansar de tanto templo fuimos a Khao San Road, famosa por los mochileros y ser el lugar donde llega el personaje de la película a la playa, aunque eso en teoría, ya que el hotel de la peli está realmente en Phuket. Pero ya llegaremos a eso cuando estemos ahí. El barrio antiguo enseguida nos cautivó con su estilo de influencias europeas. Ahí nos tomamos uno de los mejores cafés del viaje. Nos quedamos con las ganas de descubrir más de este barrio y decidimos que habría que investigarlo en otro viaje. Nuestro objetivo era el templo del Monte Dorado.
El templo del Monte Dorado está en lo alto de una montaña artificial desde donde hay vistas de 360 grados de Bangkok. Sirvió de entrada a la ciudad sagrada en el siglo XVIII. Y la gente local del templo nos trató muy amablemente. De camino para el sur hacia Chinatown descubrimos que el templo se encuentra en un barrio obrero y tradicional. Este barrio es conocido por ser el último resquicio de Bangkok donde todavía se hacen artesanalmente los cuencos de limosna de los monjes, aunque realmente los clientes que los compran ahora sean los turistas. El canal de Ong Ang precede a Chinatown desde el norte. Es uno de los pocos canales al este del río que no ha quedado bajo el asfalto. Llegó a ser una auténtica alcantarilla al aire libre, pero desde que rehabilitaron este canal, todos los fines de semana sin lluvia tiene restaurantes de moda y arte callejero. Dicen que su mercado nocturno de fin de semana es de los mejores de la ciudad, pero nosotros no tuvimos la suerte de coincidir. Acercándonos más aún a Chinatown se encuentra la venta de flores más importante de Krung Thep. Está en una zona con mucha vida. Y compitiendo hay todo tipo de puestos, así como gente local que pasa simplemente a comprar o a mirar. Si se tiene jet lag puede ser buena idea venir a echar un vistazo, ya que hay venta de flores toda la noche y todo el día. Las guirnaldas de caléndula amarilla son muy populares para los rituales budistas. Yaowarat Road es la calle principal y es ideal para ver el ambiente caótico de este barrio. Chinatown y su ciudad, Krung Thep, son como un sueño lisérgico de inspiración cinematográfica de paisajes urbanos. Sus carteles de neón campan a sus anchas sobre tiendas de compraventa de oro sacadas de un pasado reciente. Hay ventas de hierbas supuestamente medicinales. Hay comida infinita. Y hay estancos de pijamas de seda sospechosa. El Wat Trai Mik, o Templo de Buda de Oro, es seguramente lo que más se visita del barrio. Nosotros ya habíamos tenido suficiente templo para el cuerpo y decidimos disfrutar del ambiente callejero, pero es verdad que su historia es curiosa. Este Buda de Oro es el más grande del mundo de este material, con más de 5 toneladas. Al sur de Chinatown está un barrio curioso. Este barrio que mezcla lo moderno con lo antiguo es el barrio chino original de Bangkok, Talat Nui. Lo primero que te encuentras son talleres uno detrás de otro, así como calidoscópicos templos chinos dentro de un laberinto de callejones forrados de grafitis. Sukhumvit es una larga autopista que empieza en el centro de Bangkok, concretamente desde el tristemente famoso barrio rojo de la Plaza de Nana, pasando por las playas y también famoso barrio rojo de Pattaya y llegando hasta la frontera con Camboya. Así que por Sukhumvit se entienden todos los barrios a su alrededor. Estos quizás no representan lo más interesante a nivel histórico y turístico: los rascacielos y sus skybars, las empresas y los centros comerciales gigantes. Curiosamente, el centro comercial más grande de la ciudad se encuentra en la orilla oeste del río Chao Phraya.
parques espectaculares que hacen de pulmón de una ciudad que, aunque enorme, por lo menos para el turista no da la sensación de ser tan agobiante como otras grandes ciudades del mundo. Bangkok tiene multitud de sitios curiosos y es inspiración de alguna novela muy entretenida. No es la capital del mundo más bonita, pero tiene un magnetismo que inspira curiosidad y atrae de vuelta aun cuando dijiste que no ibas a volver. De momento nosotros nos íbamos al norte de Tailandia.